Hola pues a la maestra Malona. Mi nombre es Gabriel Isaías Segura Bañales, de el grupo F, y actualmente en el grado de sexto semestre, ya para salir de la preparatoria, y este es mi proyecto de mi paso por la preparatoria. Me gustaría comenzar a contar cómo fue todo esto desde cómo elegí la preparatoria. Cuando yo estaba a punto de salir de la secundaria, pues había que hacer trámites para la preparatoria. Yo desconocía no conocía muchos planteles, realmente solo conocía la preparatoria regional de Santa Anita porque ya estudiaban mis primos, y no sé si a alguien más le pasó, pero yo en lo personal pensaba que era un club deportivo o algo así por la playera con el Leo. Yo no sabía que era una preparatoria hasta después que me inscribí. Elegí esa preparatoria pues porque, como ya lo mencioné, ya ahí habían estudiado varios de mis primos, y pues preguntando y así creo que fue una buena opción. Cuando salí de la secundaria, la verdad fue pues algo difícil, como dejar algo que ya tenía establecido como rutina, que era la secundaria. Sin embargo, no fue tan doloroso, por así decirlo de alguna manera, porque no tenía una relación tan cercana, no tenía tantos amigos como de no tenía tanto de eso. Pero sí fue difícil por la parte rutinaria, porque ya era parte de mi día a día el pues estar en la secundaria. El día que hice mi examen de admisión fue muy chistoso ese día, porque una noche antes de mi examen de admisión yo estaba en mi casa, todo normal, arreglando mis cosas para el día siguiente, y se fue la luz, y entonces ya en la mañana ya me tuve que cambiar hacia ciegas con lo que tenía, y así me fue a la prepa. Llegamos y estaba muy nervioso porque nada más había una amiga que iba a hacer trámites para esa preparatoria, que yo supiera, solo esa amiga, y solo ella le había tocado en el mismo día que yo para hacer el examen. Y pues llegué, la busqué, la saludé, y pues ya como que me dio un poquito de menos nerviosismo. Igual ese día también me acompañó mi hermana melliza, porque ella también iba a hacer el examen. Para que los que no sepan, yo tengo una hermana melliza, ¿verdad? Y nos inscribimos juntos a la preparatoria, y nos tocó juntos el examen, y pues también nos tocó en el mismo salón. Yo creo que por la cuestión de los apellidos nos tocó en el mismo salón igual. Y pues ese día el examen me lo aplicó la maestra Raquel, y justo también la maestra Malordes nos aplicó el examen de admisión. Lo que hay una queja, porque yo escuché después que todos los profesores estaban diciendo el tiempo que nos quedaba para responder las preguntas, y Malordes no nos decía, nada más nos decía cuando se había acabado el tiempo, no nos avisaba desde antes. Entonces ahí había un patito. Pero fuera de eso, todo bien. Creo que nos daba como la confianza de: chicos, relájense, respiren, todo va a estar bien. Y pues ya pasó ese día, y esperé los resultados del examen, también el de mi hermana, y en el lapso del examen me gradué de la secundaria, y días después salió el dictamen de la preparatoria. Afortunadamente yo quedé en el primer calendario, en el turno matutino, y pues yo estaba muy feliz, porque pues era algo que quería hacer, porque yo siempre, no sé por qué tenía muy idealizada la preparatoria, como de la mejor etapa de mi vida, que pues en parte sí creo que lo es. Y ya dieron el dictamen. Yo afortunadamente sí quedé en primer calendario, pero mi hermana no alcanzó a quedar esa vez, y pues ya pasó. Lo que sí se me hizo como algo estresante y emocionante y frustrante a la vez fue que sucedió como
en 3 semanas que me gradué de la secundaria, dieron el dictamen y yo entraba el lunes. Recuerdo que esa vez sí fue muy estresante porque creo que tuve como 2 semanas de vacaciones de que me graduado de la secundaria y listo, vámonos para la preparatoria. Y ese primer día recuerdo que me llevó un tío con mis primos, nos llevó a todos allá a la preparatoria. Y para entonces entramos súper temprano, primero entramos a las 7 de la mañana y yo iba muy nervioso el primer día. Y llegamos y lo primero que hizo, yo iba con mi primo, fuimos a la biblioteca, ya de ahí me explicó más o menos cómo estaba el asunto, me dijo cuál iba a ser mi salón y pues ya entramos a la primera clase. Estaba muy nervioso para esto y la primera persona en darnos clase, la primera profesora, fue la maestra Lorena Aida Mendieta López, que cuando se presentó parecía una persona muy estricta, muy regañona, algo así. Llegó cuando estaba explicando su encuadre, comenzó a decir que ella no regalaba puntos, no pasaba gente, y yo me sentí muy nervioso en lo personal esa vez porque dije, no, yo ya no pasé y apenas es mi primer día de preparatoria. Pero esa primera clase fue muy emocionante para mí. Creo que en general las primeras semanas de la preparatoria fueron muy emocionantes y un poco difíciles en el ámbito social, porque yo recuerdo que los primeros 2 días de preparatoria no hablé con absolutamente nadie, no socialicé para nada y yo me la pasaba, recuerdo que dando vueltas por la prepa o en el baño sin hablarle a nadie ni dirigirle la palabra a nadie más que a los maestros cuando nos pedían que nos presentaran. No fue hasta el tercer día de clases que ya comencé a convivir, y ni siquiera por iniciativa propia, fue porque me comenzaron a hablar. La primera persona con la que entablé una conversación fue con una persona que hasta ahorita es una gran amiga, que es Paola. Ella me invitó a participar en su equipo y pues ya de ahí nos presentamos. Recuerdo que en el equipo estaba Paola, Mariana, también estaba Flor, Sara, Valeria, Vian y Héctor. Y lo primero que nos preguntó Paola, bien, muy con mucha confianza, nos preguntó: chicos, ¿cuál es su sexualidad? Esa fue la primera pregunta que nos hizo antes de preguntarnos nuestro nombre. Y pues ya se me dio mucha risa y pues nos estuvimos presentando, y cuando fue mi turno yo les dije mi nombre a ellos y les dije: me llamo Gabriel y soy heterosexual. Y todos se me quedaron viendo horrible y me preguntaron así con una cara de confusión: ¿eres heterosexual? A mí me dio mucha risa porque pues ya era lo que veían. Y ya me había pasado que se sacaron de nada cuando les decía así: no parezco, chicos, pero así soy. Y esa fue nuestra primera conversación. Y pues ya a partir de ahí nos comenzamos a juntar en los recesos. Después de ese tercer día me junté con ellos como grupito en gradas. Recuerdo que no salíamos de gradas, nos juntábamos siempre, y ya posterior a esos días ya nos empezamos a juntar todo el grupo, casi todo el grupo nos juntábamos en gradas o en la zona relax. No la vivíamos ahí, no salíamos, era nuestra zona de confort. Recuerdo que en primer semestre, ya después de un tiempo, como un mes de semanas, ya nos comenzamos como no a separar, pero sí ya se empezaba a notar quién se iba a juntar más con quién, porque ya convivían más o se llevaban mejor, como que ya convivían de otra manera. También en este primer semestre fue yo salí por primera vez ya después de conocerlos un poquito más. Salí con ellos, me invitaron, recuerdo, una vez al cine y fuimos Vía, Héctor,
ya esa vez nos dejaron salir, vimos una película, estuvimos ahí y fue como la primera convivencia que tuve con ellos ya como más amigos. Y pasaron algunos meses, creo que pasó agosto y en septiembre recuerdo que hicieron jueves temático y esa vez íbamos disfrazados de mexicano y yo me subí al tren mecánico. También recuerdo que esa vez estaba Melchor, Ana Lucía, Valeria, Pia y yo. Estábamos ahí, nos quedamos hasta tarde en la preparatoria. Y Héctor también. Y nos subimos, Melchor, Héctor y yo nos subimos al tren mecánico. Y ese fue muy divertido, me dio mucha risa porque duré y al final me caí horrible. También en primer semestre, en una clase con Celis, nos enseñaron a poner condones en un pepino. Y fue muy divertida esta clase, la verdad. Fue muy dinámica. También hacían varios juegos temáticos. Recuerdo que hicieron esa vez de vaqueros, un juego temático, y que yo intenté hacerme una vaquero. Y también hicieron del Día de la Dona. También ese semestre recuerdo que con Aida teníamos que hacer una Catrina y ese era como nuestro proyecto final en su materia, y nos juntamos en casa de Bian a hacer la Catrina, que al final no salió como esperábamos porque Héctor y yo estábamos haciendo engrudo y nos salió horrible y no funcionó para nada, lo tuvimos que tirar. Y ya después de eso la Catrina quedó un poco simpática en tanta forma, y creo que eso fue lo más relevante de mi primer semestre en la preparatoria. También ahí fue cuando ya conocí a mi grupo de amigos más nuclear, por así decirlo, que se volvieron pues sí, mis amigos más íntimos de cierta manera, que eran Sara, Zoe, Flor, Héctor, Mariana y Aaron. Ellos nos volvemos como el grupo más como de son ellos los amigos. Pero también en este semestre recuerdo que me juntaba mucho para hacer los trabajos en equipo, especialmente en matemáticas, con Valeria, Héctor, Ian y yo. Éramos como el equipo para matemáticas, siempre nos juntábamos nosotros a hacer equipo. Ya en segundo semestre, recuerdo que para entonces se integró una nueva compañera, Liliana, y me cayó muy bien, se nos hizo una gran amiga, pero para entonces no sabía que se iba a volver a salir. Entonces, en segundo semestre recuerdo que lo más como chistoso, lo más que recuerdo fue que en una clase con Liliana nos teníamos que disfrazar de una tribu urbana, y yo elegí Old Money, y recuerdo que mi equipo estaba todo enojado porque ninguno se quería vestir así. Recuerdo que Valeria me había prestado un chaleco morado y unos lentes sin collar y parecía Pedrito Sola. También pues en segundo semestre se salió Mariana, lamentablemente ya no continuó con sus estudios, y pues sí fue muy triste la parte de que ya no le iba a ver todos los días, porque ella sí fue una persona con la que tuve mucha confianza, me creía súper bien, es una gran persona. Actualmente todavía me quedo bien, pero sí me puso algo triste el que ya no le iba a ver con tanta cotidianidad. Sin embargo, seguimos hablando, la seguí visitando, seguimos saliendo, entonces fue como, bueno, ya no le iba a ver todos los días como me hubiera gustado, pero sí iba a seguir la convivencia y la amistad que hasta el día de hoy tenemos. También para segundo semestre, Héctor también dejó la preparatoria, también fue
se me hizo muy triste también que Jara, porque también se me había vuelto un gran amigo y pues sí, sí me pegó fue muy triste eso, que ya no lo íbamos a ver tan seguido como me hubiera gustado. También para segundo semestre recuerdo que hubo una convocatoria para hacer un concurso porque estaban haciendo una segunda zona relax, la zona de asaderos, y Flor y yo hicimos un boceto para concursar para el mural y ganamos, afortunadamente ganamos, pero yo no sabía lo que vendría después. Yo pensé que te iba a hacer color de rosa pintando un mural con Flor, y la verdad es que sí me lo pasé bien pintando, pero hubo momentos en los que no congeniamos y no tuvimos ideas tan compartidas, no estábamos tan de acuerdo, lo que generaba varios conflictos por saber quién tenía la razón. Afortunadamente no solo estábamos pintando ella y yo, también nos ayudaron varias personas, como lo fue Liliana, lo fue Sara. Entonces, como el que hubiera esas personas ayudaban a mediar la situación para que no llegara a un conflicto mayor, porque sí, en ocasiones sí nos agarraban con nuestros momentos de sensibilidad y nos decíamos cositas no ofensivas, pero nos expresábamos no de manera tan correcta para referirnos a que no nos gustaban nuestras ideas o lo que sea otra persona. Varias veces discutí en ese momento con Flor por ya sea colores, por los dibujos, por lo que le tocaba hacer a cada quien, pero al final siento que sí lo resolvimos bien, y pues sacamos esa cuestión. Al final sí terminamos nuestro mural bien y todo salió pues bien en esa parte. También este semestre en segundo nos pusieron a elegir TAE, y para ese entonces yo estaba entre dos opciones, entre creación de dibujo y pintura y danza folclórica. Primero puse dibujo y como segunda opción danza folclórica. Para esta parte es muy importante porque ya cuando entramos a tercero y supimos en qué TAE íbamos a estar, como yo tenía, supongo que por el promedio y todo, yo quedé en dibujo en la primera que había puesto, y la verdad no me gustó la idea, pero me quedé con la espinita de folclore porque a mí siempre me había llamado eso. Pero igual yo fui, pues me fui acoplando a la TAE que llevaba. En las primeras clases nos pidieron materiales, comenzamos con dibujo y recuerdo que nos puso a hacer ejercicios las primeras clases para desenvolver las muñecas y así, esa cosa, y adaptarnos con los lápices. Y como primera actividad hicimos un dibujo de achurado, que la técnica se llama achurado. Después de eso nos puso varias técnicas para hacer dibujo, en especial. Eso fue en tercer semestre. También otra cosa que hicimos en tercer semestre fue que como tenemos de tarea otra vez de Aida, tenemos que ser otra Catrina, pero esta era diferente porque esta tenía que ser de un personaje que fuera escritor. Nosotros elegimos, recuerdo, a Oscar Wilde, y recuerdo que casi todas las tardes saliendo de la preparatoria nos íbamos a casa de Estefanía a trabajar pues lo que íbamos a hacer. Esta actividad se me hizo muy divertida porque más que por el trabajo que estábamos haciendo, por la convivencia que teníamos, de la cercanía, pues conocernos un poquito más y pues convivir. Eso era como lo principal. También fuimos a los Huachimontones. En tercer semestre nos llevaron en un viaje de excursión. Recuerdo que esa vez iba más con Sara y Flor y Aronizo, íbamos más como ellas. Sin embargo, pues sí convivimos un poquito más con todos. Recuerdo que esa vez yo
casa a comer. Y como yo quería comida china, había un local que tenía una fila enorme y yo a fuerzas quería arroz y no tenía preparado. Entonces me estuve una hora formada esperando y perdí esa hora y formada en los guachimontones para comprar arroz. Ese viaje también fue muy divertido porque hicimos varias cosas y creo que el simple hecho de que nos sacaran fue muy entretenido. Después de ir a los guachimontones para el festival de muertos que iban a hacer en la prepa, teníamos que hacer una tumba de tiro, eso para la clase de raíces culturales, y nos dividieron en equipos de 2 e hicimos una tumba de tiro. Y a la par de eso, también arriba en el cine teatro íbamos a tener la presentación de la clase de Aida, que era hacer una Catrina literaria, que era literalmente hacer pues la forma del escritor como si fuera un Catrina y presentarlo y hacer como que varias cosas, inventar una calaverita, presentar al escritor, quién fue, sus obras más famosas. Pues eso hicimos y la verdad salió muy bien, salieron fotos muy divertidas ese día con la maestra Ida, con nosotros como amigos. Esa vez presentamos, creo que Estefanía, César, Cristian, Valeria y yo estábamos esa vez allá arriba y nos pintamos de catrines y así. También ese semestre Valeria me invitó a participar en su proyecto para su TAE. Ella había elegido la TAE de animación y como proyecto tienen al final hacer una coreografía enseñándole a personas que no estén en la TAE de animación, enseñándoles una coreografía. A mí no recuerdo cómo me enteré de que, creo que porque Zoe iba a participar y como pues hablábamos mucho, salió el tema y ya yo le mandé un mensaje a Valeria de que oye, me dijo que iban a bailar y que iban a hacer esta coreografía y ya me explicó cómo iba a estar todo y al fin, pero yo no tenía como ninguna intención de quiero participar o algo así. Yo nada más tenía curiosidad de pues qué van a hacer y ya ella me preguntó si quería participar. Yo la verdad tenía mis dudas porque pues nunca en mi vida había bailado, pero pues al final, después de un rato de pensarlo, dije pues sí, podemos intentarlo. Y ya ensayábamos, recuerdo, los viernes y los miércoles, si no estoy mal. Ensayábamos después de clases y los viernes creo que ensayaban como a las 1 de la tarde, algo así, porque recuerdo que yo me tenía que salir de mi tarea para el ensayo. Y pues en esa ocasión, para esa coreografía, recuerdo que ahí conocí a una de sus primas que se llama Fátima, que después nos hicimos pues amigos. Pero sí fue un proceso de, recuerdo que ensayamos esas 2 veces a la semana y ensayamos como 2 meses para eso, y al final se llegó el día del muestreo. Esa vez yo estaba que me guiaba de los nervios porque nunca había bailado en mi vida, pero la coreografía sí nos había salido bien en los ensayos y se veía pues todo muy bien. Esa vez recuerdo el muestreo que jamás se nos cayó Karen al final de una coreografía, se nos cayó y estuvo gracioso porque pues en todos los ensayos nos había salido bien, nada más esta vez se nos fue. Y ya después de eso del muestreo, recuerdo que también en ese semestre me disfracé con Paula, creo que era de unos personajes de una serie, se llamaba Nasira Feliz Rowley. Recuerdo que nos disfrazamos y yo vestía como de viejito. Y también, ¿qué más hice ese semestre? También le regalé un ramo a Bien porque ese semestre cumpleaños y le hice un ramo de mariposas. También recuerdo que posterior al muestreo, Valeria como que nos volvimos un poquito más cercanos y de ahí me invitó a... Ella iba a clases de danza contemporánea y me dijo que si no la quería acompañar, yo no sé por qué me dio potencial, pero me dijo, oye, ven, vamos a cantar. Y ya pues comencé a ir a las clases de danza contemporánea con ella. Y recuerdo que después, cuando se acabó ese semestre,
recuerdo que por primera vez fue un concierto con Bian, fue el concierto de las Hash a las fiestas de octubre y estuvo muy padre la experiencia, pero recuerdo que esa vez no habíamos alcanzado boleto en el palco, entonces tuvimos que irnos a formar desde temprano y estuvimos muchas horas afuera esperando. Recuerdo que esa vez también iba Zoe, pero como Zoe iba a esperar a su mamá y a su hermana, no había alcanzado a quedar con nosotros, quedaron en otro lugar, entonces entraron después. Recuerdo que había muchísima gente y tardamos horas formados, pero al final sí logramos entrar. También ese diciembre hicimos una pijamada aquí en casa de Valeria. Recuerdo que armamos casas de jengibre, vimos unas películas y me asustaron demasiado. El papá de Valeria me asustó. También, ¿qué más hicimos? Para esa pijamada nos compramos pijamas iguales, claro que sí. Recuerdo que también esa vez pedimos pizza y así. Y fue la primera pijamada que tuve, porque pues como les había contado, no me dejó más que mucho. Como que ya después de la prepa fue que me fueron dando más permisos. Para enero después de eso, fuimos a la pista de hielo, a una que estaba en el centro. Y ya después de eso, Valeria y yo nos pusimos de acuerdo para volver a ir a una que está en Bugambilias, y recuerdo que esa vez estaba cerrada porque hubo competencia y no pudimos patinar. Recuerdo también que otra vez volví a participar en el muestreo de Valeria y Xiomara también. Esta vez hicimos 2 coreografías, recuerdo, y como que yo ya estaba más motivado para eso, como que ya era más importante para mí. Y en ese muestreo sí bailamos 2 coreografías, una como porristas y otra que era como más urbano. Y pues sí nos salieron bien, dentro de lo que cabe nos salieron bien las coreografías. También también fuimos a varios lugares en ese semestre, como también yo seguía yendo a danza contemporánea. Íbamos los martes y los jueves, recuerdo, creo que sí. Íbamos los martes y los jueves, y ya después íbamos al de 12 a 6 de la tarde, y pues la verdad que no era muy bueno, pero ahí estábamos precisos para hacer todo lo que nos piden, aunque sí me daba mucha pena y a veces no hacía las cosas por pena. También en marzo de ese año fui a mi segundo concierto. Esa vez fui solo, fue al concierto de Mon Laferte en el auditorio Telmex, y pues estuvo chido, estuvo muy padre la experiencia. También recuerdo que ese semestre, en una materia que nos daba la maestra Amanda, creo que era en química, sí, en química, teníamos que hacer un proyecto como sustentable, algo así, y nosotros hicimos una marca de ropa que se llamaba Gavian. Ahí también nos juntamos en casa del papá de Bian a ponernos de acuerdo para el proyecto y hacer la ropa allí mismo. Recuerdo que ese semestre tuve que aprender a coser con máquina porque yo no tenía ni idea de cómo se hacía, y pues ese semestre tuve que aprender. Después creo que eso fue lo más relevante que hice en ese semestre. Para quinto, ahí fue como, ese sí era mi mejor semestre de toda la preparatoria que consideré yo. Para comenzar, empezamos preparándonos, como siempre, desde que empezaba el semestre, empezamos a preparar las coreografías del muestreo. Otra vez estaba participando ahí, seguía yendo a las clases de contemporáneo, y pues Valeria montaba las coreografías, y como convivía mucho con ella, pues primero me las enseñaba a mí, entonces ya tenía como una noción más adelantada del resto, porque también se me dificultaban un poquito las cosas, entonces sí tenía que enseñármelas antes para que salieran. También ese semestre recuerdo que en la TAE nos pusieron trabajamos proporciones igual en dibujo,
ahí me fue bien porque aprendí varias cosas, pero lo más como importante fue que desde diciembre, antes de entrar otra vez en la preparatoria, sí creo que fue, no diciembre, desde agosto, fue junio, julio, agosto, yo traía esa idea de quiero bailar folclore, pero no sé en dónde y no sé cómo, pero yo quiero bailar folclore y se me metió la espinita de cambiarme de TAE, pero pues la verdad yo preguntaba como de, oye, ¿qué opinas? ¿Tú crees posible cambiarme de TAE? Y todos me decían, no van a poder, no se puede cambiar, pero yo no perdí la esperanza, yo primero quise asegurarme de que se podría, pero nunca tuve como de si se puede, no se puede, siempre me preparé para ambos casos. Y entonces pasó que le hablé a Paola y estaba en la talla de folclore, le mandé mensaje y le pregunté si me podía hacer el favor de hablar con el profe para ver si me dejaba participar en su TAE, y al final lo hablamos y me dijo que sí. Entonces ya para cuando entramos yo busqué en persona al profesor y para empezar me había dicho que veía difícil hacer un cambio de TAE, o sea que no podría como salirme de la mía para meterme a la de él. Entonces decidí más bien participar como visitante, algo así, nada más para ayudarles sin tener una calificación, y así lo hice. Recuerdo que la tenía los miércoles, la TAE, de 3 de la tarde de 4 de la tarde a 7, y yo salía de mitad a las 2 de la tarde y me quedaba en la prepa esperando que se hicieran las 4 para enseñar, porque yo dije, yo tengo que bailar, y al final sí se pudo. Entonces también ese semestre recuerdo que me disfracé de Dora la Exploradora con Paola. También recuerdo que para una clase de contemporáneo nos disfrazamos Valeria y yo, ella de Raven y yo de Chico Bestia, y ya que estábamos disfrazados nos cancelaron la clase. Fue horrible, nos quedamos de... Pero ya después de eso, en una materia teníamos que decidir qué queríamos estudiar, y pues yo la verdad tenía varias opciones. Quería estudiar, recuerdo, o diseño de modas, diseño industrial, también estaba entre mis opciones arquitectura, pero comencé como a hacer ese descarte porque pues todas estaban hasta Huentitán y la verdad como que no me convenía mucho hacer eso. Al final recuerdo que esa vez fuimos como tarea también de esa materia, fuimos al Quad y yo me equivoqué de Quad y fuimos a Huentitán y vimos esa vez recuerdo que Sara y Valeria se enojaron conmigo porque yo no sabía a qué Quad íbamos, entonces yo lo puse al de Huentitán, y ya que llegamos allá Valeria me dijo, oye, no es a Quad, sí, pues al único que hay, ¿no? Y recuerdo que se enojaron mucho esa vez porque ya era tarde y nosotros ahí en Huentitán. Y pues ya nos metimos a ver qué había y a ver todo. Preguntamos sobre las materias y así. Y saliendo de ahí nos fuimos al Quad que está en el centro, al de Santa Marta, a donde está danza. Y yo no sabía que danza folclórica era una carrera. Literalmente ese día me enteré cuando la que estaba encargada le preguntó a Valeria qué quería estudiar, y ella dijo que danza, y ella le preguntó, ¿danza folclórica o contemporánea? Y fue como, se abrió un mundo ante mis ojos, y fue en ese momento que decidí que yo quería estudiar danza folclórica. Pues no fue difícil tomar la decisión. Literalmente en ese momento dije, no sé si quiero estudiar danza folclórica, porque ya tenía como, digamos, experiencia en la danza con lo del muestreo y que las clases de danza contemporánea y lo poquito que llevaba en danza folclórica, y pues yo dije, sí, yo puedo. Entonces en ese momento decidí que yo quería estudiar danza folclórica.
Recuerdo que también en ese tiempo fuimos otra vez, Ian y yo, fuimos por segunda vez a un concierto de las Hash, igual en fiestas de octubre. Esa vez ya íbamos más prevenidos, íbamos con más experiencia ya. Y nos fue muy bien esa vez, nos tomamos menos tiempo y pasamos y la pasamos muy bien, la verdad. Recuerdo que esa vez iba a ver el Festival de Día de Muertos y fue la primera vez que yo bailé folclore ya como frente a más personas y nos fue relativamente bien. También con la TAE fue mi primera presentación en teatro y yo la verdad estaba muy nervioso esa vez, pero al final también salió muy bien. Después de esa presentación también volvimos a tener al muestreo, donde nos fue igual muy bien, la verdad. Siempre nos ha ido pues, relativamente bien, o sea, nos salían decentes las cosas, muy poco cerrar. Y después de este tiempo, yo recuerdo que ahorita me voy a regresar un poquito. Desde a partir del segundo semestre me dejé crecer el cabello. Entonces ya para acá quinto ya lo tenía como hasta aquí más o menos. Y me lo comencé a cortar porque no sé, se me metieron ideas locas en la cabeza y me lo empecé a cortar y porque ya no me gustaba cómo se veía o ya se me hacía muy difícil porque para todos los ensayos me tenía que amarrar el cabello como si una vaca me diera la vida. ¿Sí? Le tenía que agarrar el cabello y pues la verdad creo que eso era lo único que no me gustaba, peinarme y ya, y por eso me lo corté. Me lo comencé a cortar, primero me lo dejé, recuerdo aquí a la altura del cuello y ya después me lo fue haciendo más pequeño y ya para enero ya tenía un corte relativamente más normal, más, ¿cómo decirlo? Pues masculino, por así decirlo, y fue al final de este semestre como que con mi amiga Flor había sufrido como una separación más, pues ya digamos total, porque habíamos tenido varios desacuerdos de que cada que trabajábamos en equipo pues nos sucedía por X situación, terminábamos peleados y ya al final de quinto semestre la verdad fue como la gota que derramó el vaso, que cuando yo decidí que quería estudiar y les conté, yo la verdad sentía nervios por los filtros y todo ese tipo de cosas que conllevaban el hacer trámites para la carrera. Y recuerdo muy bien su mensaje que tal vez en su intención de calmarme o ayudar de cierta manera me dijo que me relajara porque yo no iba a una carrera ni de ciencias ni de matemáticas, entonces no estaba difícil y que no fuera para mí. Y bueno, o sea, tal vez como lo dijo como consuelo, pero yo lo tomé pues de una manera diferente porque siento que como que la estaba desmeditando en cierta forma y fue cuando decidí pues ya no estamos tan afines, entonces fue que cortamos amistades por esa situación. Igual le seguí hablando, pero solo por las cuestiones de la TAE. Y pues llevamos ya sexto semestre, no sé cómo le hice para pasar, pero pasa. Pues comenzamos las clases. Para esto yo en enero, antes de, pues sí, como en enero a la parte que comenzó el semestre, comencé a ir a clases de folclore, igual a donde iba a las clases de contemporánea. Entonces ya tenía como que un poquito más de experiencia porque ya iba a clases de folclore, contemporáneo y comenzamos los ensayos para el muestreo otra vez. Creo que este semestre ha sido algo difícil en la parte de que ya nos estamos concentrando más en lo académico todos, o sea, ya no solemos salir tanto, ya no tenemos como esa convivencia más allá de lo académico, porque pues en lo personal estos semestres donde he tenido que hacer más cosas, trabajar, ir a clases de contemporáneo, ir a clases de folclore, la TAE, también iba a cursos para el examen de admisión, y pues muchas cosas. También este semestre
recuerdo que fue mi primera presentación bailando contemporáneo y pues ahí también me fue muy bien. O sea, bailé también con Valeria y el resto de nuestros compañeros y nos fue muy bien. Y ya después, posterior a ello, hace poquito tuvimos una presentación igual de folclore en San Sebas. Ahí no nos fue tan bien, pasaron unos hechos desafortunados. También igual a principios de este semestre pedimos como madrina a la maestra Amanda y nos dijeron que sí. Eso también fue como muy bonito y también nos tomaron a principios la foto de graduación como en marzo más o menos. Para estas fotos yo me corté mucho más el cabello, ya como un corte normal, bien. Y pues creo que ha sido todo lo más relevante. También ahorita el Festival de las Madres que bailamos. También ya terminé mis cursos para el examen de admisión y ya es este sábado. Y pues son muchas cosas que he hecho. Se me ha hecho muy rápido, que ha pasado muy rápido el tiempo porque pues es un cambio muy radical para mí el de que estamos ahorita en preparatoria y ya nos vamos a ir y poquito tiempo y si quedas en la universidad. Y la verdad sí se me ha hecho pues algo nuevo todo este cambio, pero no me desagrada, es como necesario en cierto aspecto. Algo que me ha hecho sentir la preparatoria pues es como un sentimiento de pertenencia, de que ya eres parte de algo que no había sentido ni en secundaria, ni en primaria, ni en semestres anteriores. Por X cuestiones pues no había llegado a sentir eso. También pues es no triste, pero sí es algo difícil el ya no hablarte y llevarte también con ciertas